Hola, soy Marcos García García, estudiante de segundo del nuevo grado de Genética en la Universidad CEU San Pablo, campus de Montepríncipe, dentro de la Facultad de Medicina. Hoy estoy con don Nicolás Jouve de la Barreda, graduado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1968 y doctor por la misma en 1973. Tras ello impartió docencia en la Universidad Politécnica de Madrid, en la de Córdoba y en la de Bilbao, y pasó finalmente a ser catedrático de la Universidad de Alcalá, donde ahora mismo ostenta el cargo de catedrático de mérito. Por tanto, ha desarrollado una amplia labor en dichas instituciones y muchas más, compaginándolo con la creación de más de 200 publicaciones y artículos en revistas internacionales de prestigio sobre genética y bioética. Además, ha sido y es partícipe de numerosos consejos y comités de bioética, mientras a la vez realiza una profusa labor divulgadora. De hecho, ya ha escrito 6 libros, el último publicado este año pasado, 2020, El mensaje de la vida, credo de un genetista. En resumen, don Nicolás es una persona completamente entregada, siempre dispuesto a hablar y participar con sus ponencias. Prueba de ello es que hoy mismo tengo el inmenso privilegio de entrevistarlo. Así que sin más dilación, pero sí en primer lugar, muchas gracias por su tiempo y sabias palabras. Yo como estudiante de genética estoy que no me lo creo, de verdad. Tener esta oportunidad única de participar juntos en el concurso CEU por la Vida. Bueno, el que tiene que estar agradecido soy yo. Primero porque es una alegría para mí ver que estás siguiendo una carrera de genética, nada menos, que es un grado precioso que muchas veces habíamos reclamado durante mi trayectoria que existiera en la universidad. Me alegro mucho que el CEU San Pablo haya implantado esta enseñanza y que tú estés en ella, ¿no? Entonces estoy encantado también de que además tengas esta inquietud tan preciosa precisamente por lo que son los temas de la bioética, que es un campo relativamente reciente, multidisciplinar, pero enormemente importante porque nos va a dar las claves de lo que se debe y lo que no se debe de hacer en este mundo de la investigación científica. Otra alegría es precisamente que tengamos esta charla en un día tan señalado como el 21 de marzo, que es el día del síndrome de Down, la trisomía 21, ¿no? Es un día de respeto a la vida, un día de tener en cuenta a estas personas que tan maltratadas están siendo precisamente en contra de los criterios de una bioética basada en el respeto a la persona. De modo que nada, yo encantado y dispuesto a responder a lo que me preguntes. No se me puede ocurrir mejor pregunta de entrada, sinceramente, que, como siempre planteaba un buen profesor de filosofía de bachillerato, ante un problema debemos preguntarnos qué tenemos entre manos. Con lo que, si se me permite la expresión, diré que para calentar motores, por favor, me gustaría que nos contara qué es la bioética, qué es la ética y para qué nos sirve. Muy bien, bueno, es una buena pregunta de preámbulo, sí. Es una rama de la filosofía que trata de estudiar pues, las actividades, las acciones humanas dentro de un marco de valores, es decir, el discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que trata un poco la ética, ¿no? Entonces la bioética es la ética aplicada a la experimentación en los campos de la biología y de la medicina. Es decir, si lo que está bien o lo que está mal entra dentro de acuerdo con unos valores referenciales, que eso es lo que puede variar más o menos. Y un principio en la bioética es que dice que no todo lo que técnicamente posible es éticamente aceptable. ¿Qué quiere decir más o menos eso? Que hay que discernir entre si cuando vamos a hacer algo, si realmente se ajusta o no se ajusta a los valores que yo debo de tener en cuenta. 4 principios básicos que son la no maleficencia, la beneficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. Si esos 4 principios que son fundamentales y básicos en la bioética tradicional pues me dicen que lo que yo voy a hacer o lo que voy a emprender, sea una investigación, sea un trabajo de carácter médico, de salud, con un paciente encaja dentro de esos principios, pues adelante con ello. Pero eso es lo que nos dice un poco la bioética, el marco de referencia para, digamos, decidir si debo o no debo de hacer determinadas cosas. Al hilo de la importancia de la bioética, quisiera comentar un escándalo relativamente reciente. Corría el final del año 2018 cuando el mundo conocía que el investigador chino He Jiankui había modificado genéticamente embriones humanos realizando un procedimiento ilegal en todo el mundo. La convulsión iba más allá. Gracias a las nuevas técnicas de edición genómica del CRISPR
Cas9 había nacido una pareja de niñas que teóricamente tendría menos predisposición a padecer el SIDA fruto de la infección del VIH. Actualmente el científico ha sido condenado y su experimento, además de ineficaz, creó un mosaico genético, ha abierto una seria brecha dentro del consenso establecido. ¿Cómo hacer para que las herramientas del CRISPR, como nuevo horizonte de la genética, que en última instancia puede mejorarse superando sus limitaciones como la creación del mosaico, sean de ayuda y no se vuelvan contra nosotros generando peligros distópicos que nos recuerdan a la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz? El escándalo de He Jiankui de la Universidad de Shenzhen, China, efectivamente fue muy sonado porque realmente la comunidad científica mundial tiene prohibida tocar la línea germinal, es decir, no hacer experimentos de modificación genética en células que puedan trascender a las generaciones siguientes. De tal manera que lo que hizo He Jiankui fue irresponsable de todo modo, porque lo hizo en unos embriones humanos que luego implantó, porque hasta ese momento sí que se habían hecho ese mismo tipo de experimentos y con la misma tecnología del CRISPR-Cas9, pero no se habían llegado a implantar, lo cual tampoco es ético, porque evidentemente destrozar un embrión o hacer experimentos en embriones humanos va contra toda bioética del derecho a la vida, ¿no? Es decir, los embriones son vidas humanas. El caso de He Jiankui fue realmente una irresponsabilidad porque él lo que hizo fue modificarlas genéticamente, esos embriones, cuando todavía no se había desarrollado la línea germinal y por lo tanto se podían haber metido errores en el genoma de estos embriones, de las que luego nacieron dos niñas, Lulu y Nana, de las cuales, por cierto, efectivamente una no había sido modificada genéticamente y la otra era un mosaico, tenía células modificadas y células que no. Pero independientemente de eso, cualquier otra parte del genoma que no se manifiesta, a lo mejor cuando se es pequeño, pero sí mucho más adelante, pues puede haber quedado alterada y surgir problemas para la salud de estas niñas e incluso de sus descendientes, porque el genoma es algo que trasciende generación en generación. De tal manera que, bueno, la comunidad científica efectivamente, incluso en China, se volvió contra este investigador, está en la cárcel, se le desposeyó de todo tipo de posibilidades de seguir experimentando y la comunidad científica lo ha condenado al ostracismo, por así decirlo. Y hoy en día lo que se está haciendo es vigilar, hay unas normas éticas, hay incluso una llamada de varios congresos mundiales, hay un observatorio de bioética internacional que vigila precisamente que no se hagan experimentos con esta tecnología que puede resultar muy positiva cuando sea precisa, pero que hoy por hoy todavía no tiene la precisión absoluta como para conseguir la modificación que tú quieres sin que se altere otra parte del genoma que tú no conoces en ese momento, ¿no? Entonces ese es el caso. Realmente fue una irresponsabilidad y el hombre pues está pagando por ello. Me gustaría que en verdad no sorprende o no me sorprende mucho que estas complicadas tesituras, como la del caso de las dos niñas chinas, surjan en un tiempo que no se respeta en absoluto el estatuto biológico del embrión. Hablo y me refiero en concreto a la cuestión del aborto, que acaba con una nueva realidad exclusiva que nace desde el momento de la fecundación. ¿Tiene sentido que se hable de interrupción, en especial desde ámbitos médicos, si la vida ya no se puede retomar más? Evidentemente no, porque interrumpir significa cortar algo que luego puede reanudarse. Y que la vida humana es un proceso continuo que empieza con la fecundación, cuando se constituye la nueva identidad genética de un nuevo individuo de la especie, por una combinación de genes paternos y maternos, una realidad absolutamente inexistente antes y que además, una vez que se adquiere esa identidad, ya no se va a cambiar a lo largo de toda la vida. Evidentemente, si esa vida es un proceso continuo que empieza en ese momento con el cigoto, una célula que luego se va a dividir en dos, luego cuatro, ya hay incluso unos ejes corporales prácticamente desde la primera división celular. A partir de ese momento, pues todo el proceso sigue unos mecanismos perfectamente regulados en espacio y en tiempo, desde el punto de vista genético. Si tú cortas ese proceso, lo que haces es eliminar la vida, y eso realmente no se puede considerar interrupción. Eso se debe considerar, no se puede considerar una interrupción en el sentido de que tú
ya no le das la oportunidad de volver otra vez a reanudar la marcha, puesto que no hay vuelta atrás. Y digamos, va contra la vida completamente. Sí, que si bonito un detalle es que sí, sonaba ahora mismo, son las 12 del mediodía, sonaba el Ángelus y me ha parecido muy bonito porque ¿Ah, sí? sí, siempre pretenden como establecer unos plazos que son totalmente artificiales, ¿no? Porque dices, primer trimestre y 12 horas, primer trimestre y 24 horas, entonces de verdad que muchas gracias por eso. Y sobre esto mismo, sobre estos embarazos que no se llevan a término y por tanto son finalizados terminantemente, me gustaría recalcar el dramático porcentaje de niños con síndrome de Down abortados en muchas naciones europeas, tratándose de una trisomía, una enfermedad, pero bien compatible con la vida. A su descubridor, junto con otras condiciones del Cri du Chat, habló del médico Jérôme Lejeune. Yo creo que esta situación le podría hacer el corazón pedazos. Este caso se da porque se realizan diagnósticos preimplantacionales y también diagnósticos prenatales dentro del útero materno. ¿Debería mejorarse el enfoque bioético y el sentido con el que se hace si realmente no es realizar intervenciones? O sea, ¿cuál debería ser su finalidad para evitar Vamos a ver, situación social? el primer problema que tenemos aquí es que efectivamente hoy hay dentro del mundo en el que vivimos una especie, digamos, de desprecio a la vida humana naciente, en el sentido de que no se valora que eso es una vida que está en crecimiento, que ya está en marcha y que cuando ya está en marcha todo lo que hagas en sentido contrario a la vida pues es efectivamente asesinar a esa personita que acaba de ser concebida, en el caso de que sea un embrión por fecundación in vitro, o una personita que ya está, digamos, desarrollando todos sus órganos, todos sus tejidos en el seno materno durante el embarazo. Por tanto, el diagnóstico genético prenatal que se hace con los embriones el diagnóstico genético preimplantatorio que se hace con los embriones que se proceden de fecundación in vitro, pues realmente es muy negativo en el sentido de que se trata de seleccionar embriones que no tengan determinadas alteraciones genéticas, las que se puedan controlar con una serie de pruebas que se pueden hacer, o bien con PCR o bien con diagnóstico citogenético, ¿no? Con cromosomas. El síndrome de Down está precisamente entre ellas. Hay una de las posibilidades es detectar que hay 3 cromosomas 21 en un embrión, descartar esos embriones e implantar otros que tengan una dotación genética o cromosómica normal. Y en el caso de la prenatal, pues estamos en lo mismo, es el mismo tipo de pruebas, pues son también PCR o otro tipo de, digamos, de técnica de tecnología molecular, o también, por supuesto, citogenéticas para detectar lo mismo. Ahí ya no hablamos de un embrión que es hasta la 7ª semana, final de la 7ª semana, sino de un feto que empieza a la 8ª semana y empieza a desarrollar sus órganos y tejidos. Pero al final es lo mismo, porque tan vida humana tenga un día, tenga 18 días o tenga 35 semanas, es lo mismo. Es una vida humana que hay que respetar por sí misma, porque realmente ahí no se trata de un amasijo de células, como negativamente o despectivamente se ha dicho. Y una de las cosas que ahora mismo hay en marcha, y afortunadamente de carácter positivo, es la posibilidad de utilizar el diagnóstico prenatal con fines terapéuticos, es decir, no solamente para preparar a lo mejor a la familia que no quiere el aborto, sino también para incluso corregir esa malformación o esa enfermedad in útero. Hoy en día hay tecnologías muy desarrolladas y en el útero es más fácil a lo mejor corregir una enfermedad que después del nacimiento. Primero porque el feto es más pequeño, porque hay más células madre, los órganos van a aceptar mejor los vectores de modificación genética que se introduzcan, y hay ya una serie de tecnologías que están dando buenos resultados, de momento en modelos animales, pero con algún resultado ya positivo en el caso humano también. Porque las perspectivas, incluso para eludir el aborto, que realmente pues es acabar con una vida humana, lo cual pues, bioéticamente es efectivamente muy negativo, ¿no? Sí, yo creo que la palabra clave en este caso debe ser curar efectivamente, y precisamente a Lejeune, estoy leyendo su libro, es una biografía que se llama Luchar, amar y curar, el hombre que perdió el Nobel por no renunciar a sus convicciones. El sentido de curar, que siempre fue su máxima aspiración, y la pasión de su vida, iría mucho más con el espíritu de Lejeune. Estaría muchísimo más orgulloso que
realizar una masacre eugenésica, que es a lo que estamos asistiendo ahora mismo. Leyen perdió la posibilidad de ganar el Premio Nobel de Medicina, para el que estaba bastante bien situado porque había descubierto la causa del síndrome de Down, pero se llevó la gran decepción de su vida fue que precisamente ese descubrimiento sirvió para que algunos utilizaran el diagnóstico prenatal como un medio para eliminar a estas personas con síndrome de Down, cuando el síndrome de Down realmente pues es, sí es una alteración, pero es una alteración menor, en el sentido de que son personas perfectamente dignas, que pueden tener una vida muy feliz, que hacen feliz, incluso unen a las familias en las que hay niños con síndrome de Down. Esto se constata continuamente, ¿no? Y realmente pues el respeto a la vida se pierde totalmente con el aborto provocado. Entonces Leyen se llevó esa gran decepción, pero como lo denunció, él fue muy valiente en el sentido de denunciar: ustedes están convirtiendo esta academia de la vida, esto es un discurso que hizo en San Francisco concretamente, en una academia de la muerte, acusando precisamente a muchos pediatras que estaban allí, ginecólogos, de que iban a utilizar el descubrimiento que él había hecho, el poder detectar la trisomía 21 durante el embarazo, para eliminar a estas criaturas antes de que nacieran, ¿no? Eso fue una gran decepción para él, la pérdida de su premio Nobel, pero un gran orgullo, y una gran satisfacción para sus muchos seguidores, entre los cuales pues yo me encuentro, porque yo soy miembro también de la Fundación Leyen España. Y hay ahora mismo, de la Fundación, hay cerca de 10.000 niños que están siendo atendidos con discapacidades mentales gracias a esta fundación, y esto es una bendición y una maravilla. Y ahora me gustaría comentar si, lamentablemente, en este tipo de procedimientos como el aborto podemos hablar de una expresión muy triste, que es pendiente resbaladiza. Me refiero que en algunos ámbitos académicos se llega ya a apostar por abortos peri- y postnatales, e incluso en España algunas formaciones políticas se auspicia ya que se pueda permitir a jóvenes de 16 años abortar a espaldas de sus padres y sin su previo consentimiento, a personas menores de edad. La ley del aborto, las leyes del aborto, porque han sido ya varias en España, pues claro que sí, han seguido un proceso de pendiente resbaladiza, claramente. La del año 85, la primera ley del aborto, realmente era una ley de despenalización. Simplemente era pues quitarle pena a quien cometiera aborto por una serie de causas determinadas, ¿no? Causa de violación, malformación del feto, etcétera, ¿no? Pero luego la siguiente ley, que es la del año 2010, que es la que está vigente en este momento, es una ley ya de plazos. Realmente determina que el aborto sea libre, sin ningún tipo de condicionante, ningún tipo de supuesto, hasta el 14º día, ¿no? Y después, además, se puede abortar cuando haya unas razones, como puede ser una malformación del feto, peligro para la madre, etcétera, etcétera. Pero sobre todo esta segunda ley aumenta, las consecuencias con respecto a la primera, en el sentido de que convierte el aborto en un derecho. Es decir, se pasa de despenalización o de no penalización a convertir nada menos que en un derecho el aborto, al cual no se puede digamos, dar un salto más de pendiente resbaladiza que ese, al que ahora efectivamente siguen otras amenazas, como es la que muy bien has dicho: jóvenes de menos de 16 años puedan incluso llegar a abortar libremente sin digamos, comunicarlo previamente a los padres. Es decir, la pérdida también de la patria potestad en este caso, porque son menores de edad. Sí, sería entre los 18 y los 16 años. Eso es. Eso sería esa horquilla. Eso es. Sorprendentemente. Pues este es una pendiente resbaladiza en la que hemos entrado, y cada vez a más. Lamentablemente, hablando de pendientes resbaladizas, tengo que reiterar este término, nos vamos al otro extremo de edad, los ancianos. Ahora mismo, como principal segmento de población que padece condiciones terminales y crónicas, y por tanto que se van a ver amenazados ante la inminente aprobación de la ley de eutanasia, o bueno, la aprobación que se ha producido este mismo jueves en España. ¿Qué opinión merece que se vaya a despenalizar, ojo, que no legalizar, la eutanasia, ya que previamente estaba regulada como delito? Bueno, realmente lo primero que hay que señalar es que
no hacía falta ninguna ley que regulara esto, puesto que realmente, aunque existía ya el fenómeno, nadie ha ido en este país a la cárcel por un caso de eutanasia. Realmente lo que hay es un derecho a la vida, no un derecho a la muerte. Lo que se ha convertido con esta ley, lo que ha ocurrido es que se ha convertido la eutanasia en un derecho. Y esto realmente pues es un comienzo muy malo, que por supuesto irá seguido de otros avances en la misma dirección, como ha ocurrido en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo y en los otros países, porque España es el 6º país en el que se aprueba una ley de esta naturaleza, y supone un riesgo para la vida en general, ya no solamente de las personas que estén graves, que estén en una situación terminal por una razón de salud, un cáncer o lo que sea, sino incluso para casos menos graves, porque realmente esta ley lo que hace es simplemente conceder el derecho a que cualquiera que no desee seguir viviendo se le dé un brebaje o se le adjudique un procedimiento para quitarle la vida. Es decir, pues es una ley. Hay que distinguir de todas maneras entre eutanasia y suicidio asistido. Eutanasia sería cuando es el sanitario, el médico o un enfermero, quien sea, quien directamente va a hacerlo. Suicidio asistido es cuando se le receta al paciente un brebaje y va a la farmacia, lo compra y luego se lo administra a él particularmente, ¿no? Esa es la gran diferencia. En esta ley vale todo, es decir, lo que se ha hecho es simplemente convertir en un derecho el que quien no quiera seguir viviendo, pues se le pueda, digamos, conceder la facilidad para que acabe con su vida, bien directamente por medio del sanitario o del médico, o bien de esa otra manera que hemos dicho. En cualquier caso, hay que decir que el Colegio de Médicos, los colegios de médicos de España y de Madrid se han pronunciado clarísimamente en contra, el Comité de Bioética de España también, y prácticamente la Asociación Médica Mundial también es un clamor que esto no es un acto médico. No es un acto médico porque el médico está para curar, efectivamente. Desde el juramento hipocrático, de hecho. El juramento hipocrático es muy claro, ¿no? Es decir, reconoce el derecho a la vida, no el derecho a la muerte, no es un derecho a la muerte. Y por lo tanto, el médico está para curar. Y por lo tanto, esto no es un acto médico y no debería de ser así. Por otro lado, el médico, que está precisamente para curar, tiene hoy en día, por los avances de la medicina en su mano, la posibilidad de conseguir una cosa mucho más positiva, que es que el enfermo no sufra. Porque al final, cuando estás en ese trance final, lo que nos dicen muchos enfermos, muchos pacientes, y esto lo saben muy bien los médicos paliativistas, lo que yo no quiero es sufrir. Nadie quiere sufrir, de hecho. Exactamente, nadie quiere sufrir. Lo de morir es que lo damos por hecho, porque es que realmente, yo decía antes, no hay derecho a la muerte, porque la muerte es un hecho natural. ¿No? Por lo tanto, es absurdo, digamos, legalizar un derecho natural, no tiene sentido, cuando es algo que va a ocurrir siempre, ¿no? Pero el paciente que no desee sufrir, pues hoy en día la medicina, con un campo que se llama medicina paliativa o cuidados paliativos, pues ha logrado que con una serie de fármacos analgésicos pues se pueda conseguir sedar al paciente para que no sufra en ese trance y que la muerte sea natural, es decir, sea dentro de su proceso de la malignidad que tenga la enfermedad que le lleva a la muerte, pero que no sea provocada, que esa es la gran diferencia entre la eutanasia y los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos simplemente tratan de que la muerte sea natural cuando es inevitable, aunque sin sufrimiento, mientras que la eutanasia es provocar la muerte directamente. Hay una intención de provocar la muerte. Y realmente pues esto es muy negativo, ¿no? Sí, es muy desdeñable también desde la perspectiva en España, que tenemos grandes carencias en cuidados paliativos. Y sí, lamentablemente estamos en esta tesitura encima cuando se cumple un año del inicio de la pandemia. Sorprendente que alrededor de tanta muerte se suscite más muerte cuando hay alternativas terapéuticas para el cuidado de estas personas, como bien nos estaba refiriendo don Nicolás. De hecho, a mí se me gusta destacar que es altamente llamativo, por ejemplo, en el Belarus, dentro de Europa, como en esos países las iniciativas de investigación acerca de enfermedades neurodegenerativas o condiciones terminales
pues las inversiones han caído drásticamente porque hemos encontrado otra solución mucho más sencilla a la que recurrir en estos casos. En España, afortunadamente, han surgido algunas iniciativas como la del proyecto Vividores, que nos habla sobre la esperanza de vivir con la enfermedad y con el sufrimiento, pero sobre todo de vivir, que es la palabra más importante. Entonces, en esa línea, finalmente, para acabar, me gustaría que, a modo de conclusión, pudiera hablarnos sobre cómo realizar un verdadero compromiso con la vida, que evite que, por ejemplo, en este mundo globalizado donde vivimos, aunque la regulación española vaya en un sentido, en otras partes del mundo puede ir en otro, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que ciertas actividades o tratamientos, medicamentos, haya tráfico con ellos? Es decir, ¿cómo podemos aspirar a esa misión universal del cuidado y respeto de las personas, que en parte también es promocionado por iniciativas como estos premios por la vida del CEU, que ha sido el motivo de nuestra entrevista, que con mucho gusto me ha traído a este increíble rato con don Nicolás Jouve, que de verdad eternamente agradecido. Eternamente agradecido yo también, por supuesto que sí, Marcos. Bueno, yo creo que el problema que hay es un problema cultural, un problema de formación y formación. Esa es la palabra clave que yo creo que nos falta en esta sociedad un poco desnortada que nos rodea, ¿no? En la cual pues otros tipos de intereses políticos, económicos y de carácter que no tiene nada que ver con el respeto a la vida humana, con el respeto a las personas, con una antropología, digamos, respetuosa con la dignidad que es la palabra también importante que tiene todo ser humano, por el mero hecho de serlo, y desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, por ahí entonces encontramos todo lo negativo que podamos decir del aborto, del diagnóstico genético preimplantatorio, el descarte de embriones, por supuesto la eutanasia. Bueno, pues lo que pasa simplemente es que no se valora la vida. ¿Por qué no? Porque no hay formación, porque falta, digamos, un poco de criterio de cultura de la vida, ¿no? Entonces, proyectos como este de vividores o asambleas o como las que se están formando en torno a la vida son muy importantes, hay que fomentarlas. Es muy interesante que ya haya varias universidades en España que estén dedicando, bueno, pues cursos o másteres de bioética. Y no solamente en universidades privadas, como puede ser la Católica de Valencia, la de Murcia, o como puede ser la de Ávila, o la CEU San Pablo también, también la Rey Juan Carlos, que no es precisamente privada, tienen cursos y másteres de bioética que son orientados precisamente a eso, a darle una base formativa a la gente que desee, sobre todo a la gente ya profesional que se enfrenta con estos problemas, ¿no? El mundo sanitario, pero también toda clase de profesionales, el mundo de la prensa, el mundo de las comunicaciones, ¿no? En todos los ámbitos donde haya una influencia que puede llegar a la sociedad, pues es muy importante que la gente se rearme, que adquiera armas morales para saber perfectamente dónde debe estar el límite entre lo que está bien y lo que está mal, de lo que decíamos al principio de la bioética, ¿no? Es decir, ese límite que es el que no debemos de traspasar. La línea roja está en respetar la dignidad del ser humano, con todas las consecuencias, y respetarla en todo momento, porque la vida es un continuo, desde la concepción, como decíamos, hasta la muerte natural. Entonces, para mí es eso, es fomentar este tipo de formaciones, de cursos formativos, para que se adquiera, digamos, el verdadero sentido que tiene la vida desde todas esas perspectivas. La vida naciente, la vida terminal, la vida en su conjunto, incluso la vida de otras especies, ¿por qué no?, del medio ambiente, porque todo al final está relacionado, ¿no? Es el respeto a la naturaleza en su conjunto que digamos, deberíamos de respetar, no solamente porque como un bien para nosotros mismos, sino incluso como un legado al que estamos obligados con nuestras futuras generaciones. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta ocasión, tratando desde el punto de vista bioéticos los siguientes temas: modificación de embriones y de manera subsidiaria diagnóstico preimplantacional y prenatal, y también los dos grandes temas que están totalmente polarizados y suponen un drama: el aborto y la eutanasia. Aún así, quedan muchas otras cuestiones por tratar,
como la reproducción asistida, la donación de cuerpos y órganos o la teoría de género, que parece muchos ahondan precisamente en el ataque a la familia, la primera y fundacional institución social. Por esta ocasión he optado por centrarme más en la investigación y práctica clínica de temas de actualidad que he podido tratar con don Nicolás Jouve, pero emplazo nuevas ediciones y formatos para continuar siempre con un espíritu crítico y comprometido. Sin más, muchas gracias por la atención y ánimo.